Hola otra vez, soy Xavi y bienvenidos a mi canal. Seguimos con un gameplay en español del juego de Messenger, de plataformas Pixel de este gran ninja novato. Y en el episodio anterior pues vimos que era por el rey demonio y pim pam y matarlo, esas cosas, ¿no? Vamos a seguir, ya hemos cogido, tenemos el pergamino, tenemos estas garras que es para subir los muros, los shurikens también los tenemos, el doble salto, podemos repeler los ataques. Y esto, que aún no lo he probado, es cuando me den algún toque. Normalmente el ninja tiende a saltar. Bueno, para disparar para atrás o por un lado. Yo puedo como que recuperarme de ese golpe. Así que vamos a seguir por aquí. Vaya suelo. No se va a caer seguro. Uy, si no me puedo... Oh. Catacumbas. Pues empezamos bien. Creo que me obligan a ir por aquí, ¿eh? ¡Oh! Me has asustado. Creía que eras un no muerto. ¿Qué clase de criatura eres? ¿Nunca has visto un fobito? ¿Un fobito? Somos una tribu de constructores. Técnicamente somos muy trabajadores, pero cada uno es víctima de un miedo único, que a su vez nos da nombre. ¿Cómo te llamas tú? Necro. ¿Necro? Así que temes a los muertos, y de alguna forma has acabado las catacumbas. Qué ironía, ¿verdad? Me caí cuando intentaba reparar las ruinas del templo que hay arriba, y quedé paralizado al instante por toda esa morbosidad. En fin, gracias por sacarme del shock. Tengo que volver al trabajo. Vale, morbito. Pues seguimos. Un murciélago allí. Ay, el salto este lo tengo que seguir practicando. Ahí está, perfecto. Es un doble salto, pero siempre tiene que tener algún sitio que es para poderse impulsar. Siempre da un toque a algún objeto. Entonces tengo un doble salto. Si no, no tengo doble salto. Es que le sale como una nubecita de abajo. ¿Me puedo subir encima? Vale. No sabía si lo traspasaría. Eliminados. Por las catacumbas que me voy ahora. Eliminado. Murciélago. Esquelético. Y ese murciélago... Me ha ido bien el murciélago para poder subirme allí. Si vamos hacia atrás y volvemos, vuelven a salir los enemigos. Bueno, el murciélago era un esqueleto. A escalar allí no llego. A no ser que pueda ir por otro camino. Pero no veo ningún otro camino, ¿eh? Porque ahora me voy a ir hacia abajo ya. Nada. Puedo... intentar otra vez. Que no sé cómo. Vamos a tirar más para hacia atrás. Es que no puedo rebotar en él. Necesito altura. Bueno, pues de momento no sé subir hasta ahí. Así que vamos a seguir. Vamos, poquito a poquito. Vale. ¿Bajas? No. Pues nada, fuera. Ay, a ver. Vamos a esto. Ay. Difícil, ¿eh? Y ahí está, ahora sí. ¿Qué pasa aquí ahora?
Un terremoto. Ah, no, la puerta está cerrada. Sale el brujo este. Que me tira murciélagos. Vale. De momento el juego muy complicado no es. Imagino que se irá poniendo difícil. Porque en el anterior vídeo el enemigo así fuerte, jefe final, la verdad que no me duró demasiado. Ah, dice que tengo un... No sé si lo había pillado. Que tenía un impulso en el agua. No me acuerdo si lo cogí. Lo compré en la tienda. ¡Uy! Somos ninja. Uf, me estoy salvando por los pelos, ¿eh? Las paredes. Abajo vamos. Y esto es la tienda. Con nuestro amiguito el parlanchín. ¿Necesitas algo? Mejorar. No puedo mejorar nada porque está todo en rojo. Eso quiere decir que no tengo dinero. Mira, no tengo el impulso. Es el siguiente que tengo que comprar. Carla, ¿de qué quieres hablar? Área actual. Vaya, has llegado a las catacumbas. Vale. ¿Hay algo que debas saber? La verdad es que no. Es todo muy típico. Esqueletos y murciélagos. Ah, ¿y magos malvados también? Ya te digo, hasta hay un nigromante que acaba de conquistarlas. ¡Qué miedo! ¡Qué trillado! Te sugiero que acabes este área rápido. Hay otras más originales más adelante. ¿De qué quieres hablar? ¿Qué haces aquí? Estudio magia. ¿Puedes enseñarme? La verdad es que no. ¿Por qué no? Porque no estás preparado. ¿Preparado para qué? Para la magia. Venga, si acabas de preguntármelo. No, me refería a... Créeme, aprender magia es mucho más difícil que seguir una conversación. ¿De qué quieres hablar? ¿Puedes contarme algo? ¿Alguna historia? Uy, las historietas. Claro, aquí tienes una historia. Había una vez un pobre anciano que no tenía nada en la vida, excepto una casucha y un peral. Se llamaba Doña Miseria. Toda su familia comía miseria y a veces ni siquiera había bastante miseria para todos. Un día llegó a su puerta un mendigo hambriento, que le preguntó si tenía comida para darle. No la tenía, pero su corazón era tan grande como desafortunada su situación. Así que le sirvió unos cuantos cazos de caldo insípido que había preparado y luego lo invitó a coger unas cuantas peras. El mendigo se quitó la capa y mostró que en realidad era una deidad. Se había disfrazado de mendigo para ver si quedaba algo de bondad en el mundo. Conmovido por la generosidad de Doña Miseria, se ofrecía a concederle un deseo. A ver si lo adivino. No quería nada y la moraleja va de llevar una vida frugal. No, es muy bueno. Déjame seguir. Ella mencionó que había mucha gente que le robaba las frutas, lo que ponía en peligro sus opciones de comer todos los días. Su deseo era sencillo. Un encantamiento para su peral, para que atrapase a todo aquel que robase las peras hasta que ella decidiera liberarlo. El visitante divino le concedió su deseo y se marchó. Pasó el tiempo y Doña Miseria regañó a muchos ladrones, pero pronto se dio cuenta de que la mayoría eran niños hambrientos. Decidió encargarse de alimentarlos y educarlos, y pronto se convirtió en el pilar de una nueva y pujante generación. Siempre feliz y generosa, Doña Miseria envejeció tanto que su cara parecía la rodilla de un elefante. Un día, la muerte vino a buscarla. La muerte, siguiendo el protocolo, preguntó por su último deseo. Me gustaría comerme una última pera de mi árbol, dijo ella. ¿Serías tan amable de cogerme una? La muerte subió al árbol para coger una pera y quedó atrapada. La anciana decidió no soltar nunca a la muerte, y desde entonces existe la miseria en el mundo. Fin. Buena historia. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la moraleja? ¿Que ser altruista justifica ser egoísta más adelante? ¿Que la generosidad genera miseria? No sé, es un cuento para niños. Solo me pareció interesante la idea de la muerte atrapada en un peral. ¿De qué quieres hablar? Nada, no quiero hablar más. Me vuelvo a ir.
Que no vean, me sientan los discursos con los cuentos. Vale que los pongo, ¿no? Pero son súper largos. Hay que hacer un vídeo solo de cuentos. Voy a llegar a 180. A ver, un momento que subo. Yo miro aquí muy rápido. A ver si me agacho no me da. Vale. Muerto esqueletillo, muerto esqueletillo. El murciélaguito. Vale. Y hacia abajo. Por aquí no hay nada secreto. Ahí sí que había algo. Venga. Vamos. Con cuidadito. Subo para arriba. Se quede parado. A ver, a ver. Uf. Bueno, claro, si puedo traspasar esto. Esa era más complicado. Otro. Tenemos dos. Creo que me pedían 44 más. Pues nada, pues 43 que me quedan. Mira, súbeme. Ah, mira, si ya se ha abierto abajo. Las puertas. Vale, eran puertas eso. Aún tenemos que averiguar muchas cosas del juego. A ver. Aquí no puedo hacer nada. Fuera. Joder. No había pensado en subirme, ¿eh? La verdad. Ay, corre, corre. Quédate ahí. Eliminado. Tiene que ser rápido, ¿eh? Con un toque. Me he matado. ¿Y ese quién es? ¿Qué ha aparecido? ¡Oh! Un nuevo cliente. ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado? Casi muero. Estrictamente hablando, has muerto. ¿Eh? ¿Pero cómo? Me llamo Guapifeo. ¿Guapifeo? A tu servicio. Soy aquel a quien nunca habrías conocido si tuvieras algo de habilidad. Estaba llamando manco, ¿eh? La cuestión es que tengo un anillo mágico que me permite controlar el espacio y el tiempo. Cuando estés a punto de morir, apareceré para detenerlo todo y teletransportarte de vuelta al último punto de control. Vale, ¿dónde está la trampa? Bueno, para empezar, seguirás sintiendo un dolor atroz cada vez que ocurra. Gracias. Además, llevaré las cuentas de tu deuda en mi cuadernito. Así que andaré por aquí para robar tu botín hasta que estemos en paz. O hasta que me aburra. Me va a quitar dinero. Bueno, puedo dejar que te mueras si lo prefieres. Parece que tenemos un trato. Me alegra que estemos de acuerdo. Sigue con tu misión. O sea, cada vez que muera me va a cobrar por resucitarme. Vale. Va bien saberlo. Bueno, y con cuidado. Bueno, ya iba con cuidado, en verdad. Pero ese pincho y pensa que al menos 2 toques. Pero es que... que se queda. Yo cojo algunas y... Yo cojo algunas y él se lleva las otras. A ver, ¿puedo hacer otra vez las farolas de aquí? Sí, están otra vez encendidas. Pues voy a hacerlo en un momento. La que me va a quitar, tengo que estar haciéndolas todo el rato. Ya ha desaparecido ahora.
Ah, ahora me han dado... Uf, me ha quedado enganchado. Me ha quitado 3. ¿Me ha recuperado del todo? ¿O me han matado? Ah, no lo sé. Si cuando me ha matado tenía todo el daño curado. Pues vamos hacia aquí. Bueno, menos parece que el monstruo está un ratito solo, no está todo el rato. A mí no me he curado. ¿Por qué? Porque tenía cargado a tope la magia. Quieto ahí. Vale, no me mata el estante, me quita 2 o 3. ¿En qué se parecen los pinchos y guapifeo? En que los dos te cubrimos las espaldas. Vaya tela. Un guapifeo. ¿Cuánto me ha quitado? Yo creo que me va quitando ahora. Estará un rato y se va cobrando. Se va cobrando la deuda. Cuando la tenga cobrada, se va. Sí, porque se los coge todos él. A mí no me deja ni uno. Bueno, ahí está, detrás mío hasta que se cobre la deuda, parece. Bueno, hay que con cuidado. Vale, hay farolitos que me curan. Entra. Bueno, no puedo dejarme que me maten ya, ¿eh? Vale. No puedo estar todo el rato aquí. En esta pantalla. Que me ha pegado el salto. Quería mantenerme flotando. Aquí me da poción y aquí me da lo otro. Bueno, a ver, no tonteemos ahora, ¿eh? Muy bien, ahora sí, ¿eh? Aquí tampoco podemos tontear. Hay que pasarlo con cuidado. Muy bien. Bueno, menos no ha hecho daño eso. Imagino que saldrá disparado a la que aparezca en el pasillo. Corre, 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 corre. Mira, ahí viene. Sabía que ibas a hacerme eso, ¿eh? Te lo hago. Ven aquí, anda. No voy a saltar hasta que vengas. Oh. Vamos a venir para aquí. Eliminado. Hay que salir de las catacumbas. Espero un esqueletito. Fuera. Punto de guardado. Y hacia abajo. A ver. Rompemos todo. Bueno, estaba cargado a tope ya. De la magia. Ya tengo 2 caminos. Me imagino que este, que es el difícil, es el que tendrá la recompensa. Mira. Uf, menos mal. Ah, mira, el otro no tenía salida. Muy bien. Super ninja. Para que tengan que ser el novato. A ver, porque la pared de la izquierda se va a mover y la de la derecha también. Creo que tendré que parar en medio de los 2 pinchos.
Y ahora irme. Lo he visto rápido. Hágalo. Vale, enfrentarme a uno que no a los dos. Eso tiene mala caída, ¿eh? Mira. Fuera. Abajo hay para curarme. Aunque faltaba solo un golpe, pero bueno, me curo ya. Por si mira un enemigo más fuerte. Que esté a tope. Vale, aquí no hay pared rara. Creo que hay estos. Como traspasa los muros. Así de graciosos. Bueno, uno menos. Y sí, puedo seguir ya hacia adelante. No, otra vez. Qué pesados. Pues me voy. Ya he cogido el dinerito. Super Ninja. ¿Qué tenemos aquí? Muy buen enemigo. Vamos a eliminar estos. Ya bájate por aquí. No estoy yo. Dos toquecitos y muerto. Perfecto, voy a tope. Ya puedo comprarme también la siguiente mejora. Eliminado. Y hacia abajo. A ver. El nigromante aparecerá. Ahí está. Maguitos. Bien. Aquí me dan. Ahí sí me ha dado, Bájate. Elimínalos. Muy bien. Son dos toques. Casi salió, Venga. ¿Ya estás? Bueno, tampoco para tanto. A ver si llego ahí. De alguna manera. A ver si hago así. Salto, pulso y salto. Y ahora. Que no lo he conseguido dar a la farolilla. Continuamos. ¿Qué pasa? ¿Todos los enemigos traspasan los muros? Fuera. Bueno, no era mi técnica a lo mejor. Pero tampoco me da tan mal. Vale, agachado paso, ¿no? ¡Uy! Yo creo que me he pinchado, A ver, sí, paso, sí. Vale, eliminado. No huyas. Uy, se ha oído, Vale, aquí que me espera. No para ahí. Vale. Pensaba que pararía en el bloque ese. Para que no digas que siempre estoy muy negativo. Ánimo, mensajero, tú puedes. Gracias. Tarde. Creo que voy tarde ya. Voy tarde. Esto es más seguido. Me ha dolido ver eso. Pero ahora no me está quitando. Me quita los que coja nuevos. Venga. Ahí ves. Los que ya tengo no me los quita, por lo menos. Pensaba que al principio que me quitaría del dinero que ya tengo. Un rollo Dark Souls que quita las almas. No todas. Pero que me quitarán alguna cosita. De momento se está quedando todo. ¿Ves? Este lado nada. Aquí.
toque y dos toques. ¿Qué? ¿Te vas a ir ya o no? ¿Vas a dejar algo? Sí. Ya apunta la deuda. Y deja tranquilito. Perfecto. 265 ya, ¿eh? Coge estos. ¿Tú caes? No. Pues voy yo. ¿Dónde vas? ¿Tan rápido? Vale, ahora este suelo se cae. Tengo unos pinchos. Madre mía. Oh. Vaya bloque. Se rompe. Necesito coger eso, ¿eh? Yo lo quiero todo. Normal. Menos mal que vuelve a aparecer el suelo. Mira, me he curado, además. Voy a bajar otra vez y en principio tiene que estar el suelo. Uy, lo que me daba. Perfecto. Bien, muy bien, ¿no? Estamos haciendo bien. ¡Uy, cuidado! Listo tarde, ¿eh? Venga, bájate que voy ahora. Corre, 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 corre. Pasado. Me ha quitado 3, ¿eh? Uf. Avanzamos, avanzamos. Oh, bien. Sabe que me costaría más, ¿eh? Estaba sufriendo mientras... Oh. Necesito curarme, necesito curarme. Darme vitaminas. Esas no... A ver, voy a dar alguna pared así. Ya sé que hay alguna que no se ve roto. Mira, qué bien. Me voy a curar del todo, ¿no? Me queda menos. ¿Necesitas algo? Mejorar. A ver. Esto me iría bien porque me puede curar. Yo voy a coger esto antes que lo del agua, ¿eh? Sí. Voy a coger lo siguiente después. Aumenta la defensa y punto. ¿Necesitas algo? Espera, ¿qué dices? ¿De qué quieres hablar? Jefe del nivel. Oh, muy bien el jefe ahora, creo. Creo que has llegado al umbral del necromante. ¿Algún consejo? Se sabe muy poco sobre este villano. Vale, entonces, ¿ningún consejo? Podrías empezar por esquivar todo lo que tenga aspecto de magia maligna. Vaya, menuda ayuda. Bueno, también recomiendo buscar mejoras útiles en mi inventario. Agradezco mucho tu apoyo. Mira, el nigromante es un recién llegado. De momento solo sabemos que él planea conquistar el mundo con su ejército de no muertos. ¿Solo sabemos? Perdón, quería decir solo sé. Estoy totalmente solo. ¿De qué quieres hablar? De nada más. De nada más. O sea que ahora creo que viene el nigromante ya. Está ahí guardado. Ahora me gusta más. Este me gusta más. Ahí lo tenemos. Y con su ejército de no muertos, pronto todos temerán el poder al poderoso Ruxtin. ¿Qué pasa ahora? Está hablando con el féretro ese. Tenemos visita. No tengo tiempo para visitas. Pues parece que él tiene tiempo para ti. Genial. Justo cuando pensaba que podría jugar con mi laboratorio maligno. ¿Tengo que recordarte quién manda aquí? Ahora di algo amenazador y procura no ponernos en ridículo como en la última vez. Oh, he estado practicando, ya verás. A ver qué me suelta. ¡Ay, sí, un esqueletillo! ¿Quién osa entrar en mi guarida? Oh, ¿no es el mensajero? Eso parece.
¿Qué hacemos? Robar el pergamino, evidentemente. Buen plan. En guardia. Enfréntate al poderoso poder de Rustin, el grande. O el pequeño. Vamos a ver cómo se mueve este. Vale. Ah, vale. Lo he visto. A cubrirme. Ahora bájate. Toma, Rustin. Voy a por ti. Toma. Oh, pasa nada. No pasa nada. ¿Cuál es tu siguiente movimiento? Más disparos. Yo también puedo disparar, ¿eh? ¿Me dejas? Mira. Toma. Creo que le he dado, ¿no? Toma. A la pared. Hola. ¿Qué me ha hecho? Vale, pues me lo cubro. ¿Dónde vas? Ahí. Me queda un disparo. Y va 10. Venga, vente. Vente a jugar. ¡Ay! Ah, que no tengo disparo. Me vale. Bueno, podría... Uf. Sí, un poquito así. 2, 3, el cuarto. Pared. Y unos toques así... ¡Ule! No era muy complicado. Está bastante predefinido los ataques que va a hacer. Me rindo. Espera, yo no. Se acabó. Esto del mal no nos está funcionando, por muchas calaveras que nos pongamos encima. ¿Tienes alguna sugerencia? Te escucho. No sé, cualquier otra cosa. ¿Cómo qué? Podríamos empezar por la introspección. ¿A dónde nos ha llevado todo esto? Ridículo. Me quedo con el mal. ¿Ah, sí? ¿Y cómo vas a conseguir nada si no te llevo? Bueno... Podría... A ver... Sí, la verdad es que tienes razón. Pues decidido. Prosigue tu camino, mensajero. Prometemos no causar ningún daño al mundo. Al final eran súper buenos, hombre, señor Calaverita. Prosigue tu camino. Muy bien. Si te meto un cañetón... Y... Momento. Vamos a ir hacia aquí. Por aquí me puedo curar y grabar. Ah, bueno. Al menos curar. Ahí, grabar. Me ha curado uno. Si voy haciendo así, me va curando cada vez que llego. Ay, ya sería demasiado, ¿eh? Ya sería demasiado. ¿Me dices algo nuevo ahora que me he cargado aquí al coleguita? No. Bueno, vamos a dejarlo aquí ya este vídeo. Ah, el juego está muy chulo, ¿eh? El juego está muy chulo. Seguimos teniendo unos cuantos problemas por las catacumbas con los pinchitos, pero bueno, se avanza bien. Si podemos hacer un boss en cada vídeo, sería genial. No me cuesta mucho matarlos de momento. O sea que, perfecto. El juego está muy divertido. Tiene unos diálogos pero que muy divertidos. Así que lo dejamos aquí y nos veremos en el siguiente vídeo. No creo que tarde mucho en subirlo. Así que hasta otra. Adiós.